automáticamente e irrevocablemente. Sabrina, bienvenida. Gracias, Álvaro. Buenos días a la audiencia, al ingeniero también, Liz Beica. Bueno, muy preocupante lo que vimos ayer en la tarde y anoche en Bocas del Toro. Lo primero que tengo que hacer es condenar la violencia. Evidentemente, esto no es nada que se parezca a una protesta. Y yo creo que ese tipo de acciones deslegitiman las protestas que se han dado ya por 2 meses. Yo creo que la situación hay que entenderla como una consecuencia de cómo se ha manejado o no manejado este tema ya casi durante 2 meses. Y entender que evidentemente hay agendas políticas, eso no nadie lo niega, o mano política, o también infiltrados en las protestas. Pero creo que hay que separar eso del nulo manejo político que le ha dado el gobierno de José Raúl Mulino y especialmente la retórica del señor presidente a esta situación, que creo que ya cumple los 2 meses. Llama bastante la atención que después de los jueves el país siempre se complica, porque ayer fue otro jueves más donde el presidente se dedicó a mostrar que manda, pero nunca muestra que gobierna. Y la diferencia entre mandar y gobernar es que para gobernar hay que considerar a las personas que piensan distinto y también a los grupos minoritarios. Con este tema de la reforma a la Caja del Seguro Social, él ha dicho innumerables ocasiones que pasó por un proceso democrático en la Asamblea, eso es correcto, que obtuvo 48 votos, eso también es correcto, pero a pesar de esto, y no es la primera vez que una ley, sobre todo una que reforma el sistema de pensiones, pase por el proceso legislativo y sea impopular al punto de generar una situación como la que tenemos hoy en Panamá, lamentablemente, al punto de alterar la paz social. No es la primera vez, y eso no significa que la responsabilidad sea o de la Asamblea o del Ejecutivo. Significa que hay que buscar un punto medio. Significa, y yo lo he dicho muchísimas veces, tanto en mi columna como en este espacio, Álvaro, revisar la ley es un punto medio. Hay diputados que desde hace 1 mes, incluso diputados que aprobaron la ley, que presentaron 2 grupos de diputados diferentes, que presentaron cartas al presidente para que utilizara la Asamblea como un espacio para revisar algunos puntos de la ley. ¿Qué vimos del presidente ayer? Todo lo contrario. Dijo que básicamente la Asamblea le estaba haciendo el foro a unas minorías que querían sembrar el terror en el país y que de ninguna manera él iba a sancionar ninguna ley que saliera de esa Asamblea. O sea, incluso desacreditó a la Asamblea. Y a mí me llamó la atención, por ejemplo, un diputado de Vamos, como Naftalí, que apoyó la ley desde el comienzo y que fue un aliado del Ejecutivo, cuestionó esa actitud del presidente, porque esa actitud del presidente afecta a todo el órgano legislativo, no solamente a los que se opusieron a la ley. Entonces, siento que el presidente se gana muchísimas enemistades innecesarias, que podría ser, y lo dije en otra ocasión, quizás menos transparente y filtrar un poco sus sentimientos. Nosotros ya sabemos lo que él piensa, ya él lo ha dejado bastante claro. Él piensa que la ley es lo mejor que se pudo sacar, él piensa que no hay que revisarla porque sería ceder, pero ese camino, seguir insistiendo en ese camino es terquedad y va a seguir degenerando el ambiente en el país. Y estamos a punto de cumplir 1 año desde al 1 de julio y tenemos 4 años más de esto. Esa es la pregunta que yo me hago. Tenemos 4 años más de este desgaste. Creo que si el presidente ha intentado ir por una vía y escuchar algún tipo de personas que son los que le dicen son terroristas, no negocies, no cedas, y que evidentemente van a utilizar lo ocurrido anoche, que lo condeno desde el comienzo, lo condeno con todas las palabras, no lo justifico de ninguna manera.
van a utilizar esos sucesos para decir que lo que se necesita no es diálogo, no es buscar una salida política, sino es buscar una salida policial. Pero ya la salida policial o la salida por la fuerza no ha resultado. Y creo que hay un ejemplo muy claro en el tema de Bocas del Toro que yo realmente no comprendo la lógica. Hubo un esfuerzo en la Asamblea por hacer una modificación a la Ley 45, viajó el señor Francisco Smith, se sentó a negociar, hay una nueva Ley 45 que el presidente ya sancionó, pero después de eso, todos los dirigentes de Citraibana, incluyendo el señor Smith, los metieron presos. O sea, con una rapidez que nos recuerda también a lo ocurrido con los dirigentes del Suntra. Yo no estoy diciendo si hay motivo, si no hay motivo, pero el momento es absolutamente sospechoso y le quita legitimidad a sus intenciones de verdaderamente dialogar y salir de esta crisis por una vía política y no por una vía policial. Y yo he venido diciendo esto casi que por 2 meses, casi que me siento que me estoy repitiendo, pero es lo que verdaderamente pienso. El ingeniero mencionaba el caso de Colombia, y yo creo que el símil más importante que nos deja el caso de Colombia es que Gustavo Petro tiene un discurso absolutamente incendiario, y un discurso tan incendiario que ni siquiera cambió con el atentado a Miguel Uribe Turbay. O sea, y hay muchos analistas en Colombia cada vez más que señalan tanto el discurso incendiario del presidente Gustavo Petro como muchas de las cuentas en redes sociales que se sabe que maneja, que en Colombia se llaman bodegas, que maneja el gobierno, de la violencia que está recorriendo políticamente el país, porque Colombia es un ejemplo y muchos otros lugares son ejemplos de cómo se pasa de la violencia verbal a la violencia física. Entonces, siendo el presidente de la República el dirigente político principal del país, el que tiene la responsabilidad de la conducción política del país, él es el que tiene que tomar la iniciativa de bajar el tono, y no hemos visto eso. Hemos visto que cada vez sube más el tono e incluye más grupos o personas dentro de los que no sirven para nada o los desacredita. Y a mí me pareció que lo que hizo ayer con la Asamblea es un disparo en el pie, porque al final él tiene que gobernar con esa Asamblea. Volvió a decir que cualquier solución para la mina que no viene pronto tampoco pasa por la Asamblea. O sea, él es un presidente que siempre está muy tentado a mostrar que manda, y lo repito, y no a que gobierna, respetando las voces disidentes y buscando un diálogo, evidentemente no con los vándalos y no con los que han aprovechado la situación, pero el otro extremo es el que hemos visto, de abrir la puerta para una modificación que se necesitaba para la ley 45, e inmediatamente después de eso los dirigentes del sindicato ven cómo los meten presos. A mí no me hace absolutamente ningún sentido. No entiendo quién es la persona que lo guía para llevar a cabo esa estrategia. Sabrina, buenos días, un placer tenerte aquí con nosotros. Te habla José Blandón. Igualmente. Oiga, usted cuando está hablando de esto, me recuerda, hay gente que manda porque tiene rango, y hay gente que gobierna porque tiene jerarquía. Hay dos cosas diferentes. La jerarquía te exige un conocimiento, una capacidad de diálogo. Pero lo que te quería plantear es lo siguiente. No solamente que los dirigentes de la banadera de Boca del Toro están presos, sino que lo trajeron de Boca del Toro y lo pusieron en La Joya, en abierta violación a sus derechos humanos. Porque por ley, por constitución y por tratados internacionales, si yo soy residente de Boca del Toro y yo cometo un delito en Boca del Toro, a mí me tienen que poner preso en Boca del Toro, porque mi familia está ahí. ¿Cómo hará la familia de este dirigente para viajar de Boca del Toro a Panamá y verlo y hablarle? Porque él tiene sus derechos, la prisión. Además, él no está condenado.
está puesto preso provisionalmente. Pero tú que estás viendo el mundo también desde afuera, este es un mundo complejo. Mi pregunta es la siguiente. Si Panamá está en riesgo, porque lo que estamos viviendo es una situación de riesgo para el que quiere invertir. Yo no voy a invertir a ningún país en la que yo vea este tipo de problemas, o bajo mi perspectiva de eso. Y el mundo internacional, las guerras, ¿no?, nos están demostrando a nosotros el peligro del mundo. Entonces, ¿qué hace un hombre de jerarquía en esto? Te pregunto, ¿él no debería mejor conversar? Por ejemplo, ya el presidente había autorizado una conversación con 3 miembros de su gobierno, asesores de él, de un nivel de manejo político, con los gremios. Y los gremios habían hecho de educación, habían hecho la consulta y habían aceptado los demás dirigentes de esa reunión. Entonces, ahora dice que no va a haber ninguna discusión. Entonces, ¿cómo quedaron estos maestros ahora? Ahora van a buscar la asamblea. Pero ¿qué me preocupa a mí ahora? Y es la pregunta, esta complejidad de esta pelea con la asamblea. Ponen debilidad al gobierno frente a las cosas que tenemos que hacer. Porque hay cosas que tenemos que hacer por ley. Aprobar presupuesto, los cambios de partida, en fin. Entonces estamos sometiendo al país, ¿no?, a una guerra de guerrilla. Y que hay en las guerras de guerrillas, que lo estás viendo en Colombia. En Colombia hay un caos que Petro ha venido empujando. Y a su vez la otra gente va a recurrir a otras. Vamos gastando el tema. ¿A ti no te preocupa la situación de inestabilidad política de Panamá? Claro que sí. No, creo que permíteme, Sabrina, aclarar una Claro. sola cosita, que la gente lo tenga en mente, y es la decisión de mandar a estos dirigentes sindicales que son de Bocas del Toro a La Joya. No es de un juez, no es de un fiscal, no es de un magistrado de la corte, es del órgano ejecutivo, porque cuando esa persona ya se le dictamina una medida de prisión, queda en manos del sistema penitenciario nacional a donde lo mandan, y el sistema penitenciario nacional responde al Ministerio de Gobierno, y el Ministerio de Gobierno responde al presidente de la República. Así que la decisión de meter a Smith en La Joya y no en una cárcel en Bocas del Toro es del gobierno, para que lo tengan claro los amigos que nos están escuchando. Adelante, Sabrina. Sí, y lo que pasa con este tipo de decisiones, que es del gobierno, y que en el caso del Suntrack vino anunciado por las acciones judiciales, vinieron anunciadas por el presidente Mulino, cosa que debilita la percepción de separación de poderes, y en este caso no hace absolutamente ningún sentido para llevar al país a un camino de diálogo. Hace que la gente se cuestione sobre nuestra justicia, porque por un lado estás viendo esta celeridad y estas medidas extremas en tiempo récord contra dirigentes sindicales que se supone están conversando para llegar a una mejor ley para el sector bananero, y llegaron a una mejor ley. Entonces, y por otro lado estás viendo cosas como las que pasó ayer, que el presidente frenó, y la pregunta es, ¿lo frenó porque tú lo divulgaste, porque lo divulgó el diario La Prensa, o verdaderamente él ya venía con la información de que se iba a dar esta licitación donde íbamos a pagar todos los contribuyentes $7 millones más a una empresa cuya cara principal lo vimos susurrarle al presidente al oído uno de esos jueves, el muchacho de Birsi? Entonces, la gente que se pregunta por qué hay una celeridad y unas medidas para unos delitos o para unos que el sistema judicial considera delincuentes o presuntos delincuentes, y por qué se trata de otra manera otros delitos y otros delincuentes. Entonces, esto suena mucho y parece una justicia selectiva, que es precisamente lo que el presidente habló durante la campaña. Entonces hace mucho ruido, genera mucho ruido, además de que dinamita la posibilidad de diálogo, hace que la gente se cuestione sobre
la selectividad o la independencia de la justicia. Y es normal, porque sí, los tiempos y las medidas son bastante sospechosas y bastante llamativas. Eso no hay que negarlo. Y no se trata de que estamos defendiendo a unos frente a otros, se trata de que estamos pidiendo igualdad ante la ley. Yo mencioné el caso del Meduca y de la ministra de Educación. Ustedes también lo conversaron antes. El presidente decía, Meduca no necesita un problema más ahora. Y yo me ponía a pensar, el gobierno no necesita un problema más ahora. ¿Y de qué forma la ministra de Educación, que está presidiendo un sector con una huelga larga, que no ha tenido ni siquiera la capacidad de ser consistente con el porcentaje de las escuelas donde hay clases y en las que no hay clases? O sea, la ministra de Educación está muy acostumbrada a que su capacidad de hablar y a que es muy histriónica, muy teatral, y le gusta mucho contar anécdotas y cuentos y confía mucho en eso, pero no se da cuenta que su congruencia no está allí, porque una persona, una titular de educación que está manejando una huelga educativa, por lo menos lo mínimo que tendría la capacidad o la responsabilidad mínima es decirle al país: hay un 44% de escuelas en tales sectores que no están dando clases, esta es la situación, estos maestros sí están cobrando, estos no. O sea, ella no ha tenido, si te fijas, esa capacidad, mucho menos la capacidad de sentarse a negociar y a dialogar con los gremios docentes. Entonces, es cuando tú te preguntas cómo está aportando una ministra como esta a un gobierno que tiene problemas mucho mayores que simplemente querer complacer o querer que un grupo específico, una persona específica, se gane una licitación para ganar $7 millones más, para que al Estado y a los contribuyentes nos cueste $7 millones más. Y yo te puedo dar otros ejemplos en el gabinete que uno no termina de entender qué es lo que están contribuyendo en estos tiempos de tanta complejidad. Preguntas por acá. Sí, Sabrina, buenos días, Rafael Antonio Ruiz. Sabrina, el detalle es cuál es el mecanismo adecuado para que el gobierno logre tener puntos de entendimiento con estos sectores. Se habla de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica ha manifestado que quiere ser puente solamente por experiencias pasadas. ¿Cómo se logra eso en un ambiente donde efectivamente hay diversos sectores que tienen puntos de vista totalmente distintos? No tengo una respuesta, pero yo he citado muchas veces la iniciativa que tuvieron algunos diputados de utilizar las sesiones extraordinarias como forma para hacerle reformas puntuales a la ley. Por ejemplo, no es perfecto, pero es un mecanismo donde hay una representación política, donde hay un escenario específico y donde se tendrían que presentar puntos específicos de reforma. O sea, no es un diálogo tipo Penonomé de que nos sentamos todos a hablar de todos y vamos a hacer una transmisión pública y esto se va a volver algo que no termina en nada y solamente termina debilitando aún más la credibilidad del gobierno. Yo creo que hay muchos otros escenarios. Está la Concertación Nacional para el Desarrollo, hay muchas personas que tienen experiencias en diálogo, que han mostrado su intención de ayudar. Los he escuchado durante varias semanas, pero si no hay un cambio de actitud y si no hay una voluntad de parte del máximo dirigente del país, y yo creo que después de lo de anoche y después del llamado hoy a un consejo de gabinete, digamos, extraordinario para tomar medidas constitucionales, definitivamente que ese camino no se va a tomar, lamentablemente se va a tomar otro camino que va a recurrir, pienso yo, y temo yo, a más violencia y a menos diálogo. Sabrina, hasta el momento no se ha presentado algo formal ante la Asamblea Nacional que permita de repente conocer los puntos que se puedan discutir o revisar dentro de esta legislación. Ese sería un punto importantísimo, pero ningún sector que adversa este documento lo ha hecho.
cabe esa posibilidad en esta coyuntura para poder entonces analizar eso, porque la Asamblea Nacional tiene la potestad de discutir esto, tiene autonomía, pero el detalle está que si se aprueba sería por insistencia y que finalmente quedaría en la Corte Suprema de Justicia, es decir, el tema se estaría prolongando un tiempo más. Permite una corrección primero antes de que conteste Sabrina. La ley que reformó a la bananera contiene 3 artículos que estaban en la ley 462 mal puestos. Entonces sí ha habido cambios a la ley 462, sí ha habido. La reforma a la ley bananera es una corrección a la ley 462. Entonces los maestros y profesores tienen otras correcciones. Y yo lo que digo es, si ellos tienen otras correcciones, ¿por qué no lo escuchamos y vemos si eso lo podemos arreglar de un solo tiro? Y lo hacemos mejor. Porque la ley bananera fue producto de una discusión con los bananeros que decían que la ley 462 no contenía, los afectaba a ellos y lo negaron. Y después se pasa esta ley y el presidente la refrenda correctamente, ya es ley. Entonces, esta ley 462 no fue la misma ley que el gobierno presentó. Interesante observación. Y creo que la ley ha sufrido modificaciones. Sí. ¿Y por qué no puede sufrir otra modificación? Vamos a ponerlo claro en esto. Espacio de refrendo. Muy interesante observación. Es una muestra de que sí hay cosas puntuales que se pueden mejorar. Y evidentemente los grupos que están pidiendo reformas tienen que presentar cuáles son los puntos exactos que ellos quieren modificar o que ellos plantean o proponen modificar. Eso ha faltado, definitivamente ha faltado, porque del lado del gobierno siempre escuchamos, a ver, ¿cuál es la propuesta específica? Entonces también del otro lado tienen que haber propuestas específicas y no simplemente derogar la ley. Yo creo que tanto decir no voy a revisar nada, la ley se queda como está, independientemente de las consecuencias sociales y de las consecuencias que estamos viendo en el país, y la posición de no derogar la ley son posiciones que no pueden convivir. Ahí son extremas, tenemos que buscar un punto medio. Sabrina, me gustaría, he visto en situaciones de crisis a nivel de América Latina, y también de otros países del mundo, que los gabinetes todos en pleno ponen sus cargos a disposición para darle el espacio y la oportunidad a los mandatarios de que elijan nuevo gobierno, de que elijan nuevo equipo. ¿Crees que la situación de crisis que vive el país en este momento le estaríamos haciendo un favor al gobierno del presidente Mulino si los ministros toman esa decisión, esa iniciativa en este momento? ¿Qué piensas tú al respecto? Yo no veo eso pasando con los personajes que hay en el gabinete y que creo que están generando más ruido y más problemas, porque no está en su naturaleza y tampoco está en nuestra cultura. Yo creo que esas situaciones se dan cuando viene un mensaje del presidente, que en el caso de la ministra de Educación, creo que por segunda vez el mensaje fue evidente, pero hay personas que solo escuchan o solo interpretan lo que les conviene. Entonces, no veo eso dentro de la naturaleza de quienes tendrían que tomar esa decisión. Y en cambio, veo lo que ocurrió anoche, que es muy grave, que es condenable en Bocas del Toro, lamentablemente como unos hechos que van a hacer al gobierno tomar otro tipo de decisiones que yo considero que no atacan la raíz del problema, porque en el momento en que el gobierno decretó el estado de emergencia en Bocas del Toro, lo que entendió el país, lo que entendimos todos, es que se iban a buscar medidas extraordinarias para apoyar el tema del empleo, el tema de las necesidades en servicios públicos que tiene la provincia, porque hay un tema ahora de desempleo que ha dejado esta situación con la empresa chiquita. O sea, hay problemas estructurales que tienen que ser atendidos y hay que crear el ambiente para que el gobierno pueda ayudar a atacar esos problemas o esas causas del descontento.
pero si nos vamos por medidas más represivas y medidas que pongan, digamos, la fuerza por encima de otros mecanismos de resolución del problema, yo no veo cómo se van a resolver los problemas de fondo que hoy en día tiene la provincia de Bocas del Toro y otros lugares del país, porque también han habido situaciones en Darién, o sea, el país ha estado en esta situación de permanente confrontación ya por 2 meses. Y mi mensaje al presidente o a las personas que toman las decisiones es: si tú tomas una estrategia y ya por 2 meses no te está dando resultado y al contrario, ves que se está agravando la situación, quizás es momento de cambiar tu discurso y de cambiar tu estrategia. Quizás después de las cosas tan graves que vimos anoche en Bocas del Toro, quizás sea el momento para un giro de timón. Un giro de timón primero de la retórica y en el discurso del propio señor presidente, y luego en la forma de maniobrar en esta crisis, que en mi opinión tiene que ser mucho más política y mucho menos policial, como se ha venido manejando. También esta semana hubo un joven que falleció, murió en medio de las protestas. Todavía no se ha aclarado exactamente cómo se dio la situación. Entonces no minimicemos el estado de tensión y de violencia que hay en el país. El lunes es un día decisivo en materia de educación, por lo que se ha dicho, porque pudiera darse un antes y un después. O se pierde el año escolar si no entramos el lunes, o lo rescatamos el año escolar. Pero yo no veo cómo está la situación en este momento, cuando se ha dicho que le van a descontar a 30,000 educadores, ingeniero Blandón y Sabrina, la posibilidad de que el lunes todas las aulas de clases de este país tengan a los maestros dando clases. No lo veo por ningún lado, ingeniero, y luego Sabrina. Bueno, ¿cómo terminan las cosas hoy? Viernes, fíjese que es un día antes del equinoccio de verano, Sabrina, que es el día más largo del área, de nuestra área, el día luz, porque el sol se ve como más lejos de la Tierra y hay más luz en nuestro... Ojalá este equinoccio de verano le dé la luz al gabinete estatal. Lo que yo estoy viendo, Álvaro, en todas estas cosas, es que no hay una comprensión de la dinámica política del país. No hay una comprensión. Al no haber una comprensión, si tú no entiendes el problema, no lo puedes solucionar. El problema se soluciona en la medida en que yo lo entienda. Entonces, si yo no entiendo el problema, y creo que el problema es unos conspiradores, 2 o 3 conspiradores que están montando contra el sistema, bueno, fíjese, mire los ejemplos. Chile. ¿Te recuerdas, Álvaro, cuando el presidente Piñera, un hombre de gran talento, un hombre bien graduado, un multimillonario, llega al poder, aumenta en 4 o 5 centavos el transporte y genera un caos que pasa por la quema de los del metro y todo, y perdió las elecciones, ¿no? Entonces lo vimos también en el presidente de Ecuador, que tuvo que aplicar la ley de retorsión, y él renunció y renunció. Entonces, mi preocupación es que nosotros estamos acumulando problemas. En vez de resolver algunos, estamos sumando problemas. La asamblea por un lado, los maestros por otro, los indígenas por otro, los campesinos por otro, los productores por otro, el agua por otro, el tema internacional por otro. Entonces, es complicado. Yo entiendo que para el presidente esto es complicado, pero esa es la situación que él le tocó no heredar, sino además de eso, nuevos problemas que están surgiendo en este momento. Y esto que has dicho de que el lunes un día el lunes se termina el primer trimestre. Eso es todo lo que va a pasar. Y va a seguir la huelga. Y si no lo arreglamos, vamos a perder clases. Pero hay un problema más grave en el problema educativo. Es que nuestra educación pública y parte de la educación privada
Lo vemos nosotros a nivel de primaria y secundaria y lo vemos a nivel universitario. Requieren una reforma integral. ¿Usted conoce de alguna reforma integral de la educación panameña? Entonces lo que estamos perdiendo es clases de un programa, de un currículum malo. O sea, no quiero minimizar esto. Lo que quiero ponerlo en su perspectiva. Solo se termina el primer trimestre, eso es todo. Si no se termina la huelga, no habrá clases, pues. Eso es todo lo que va a pasar. Y no les pagan a los maestros, pero los maestros están haciendo actividades, cocinado. Yo no sé si alguien le está diciendo al presidente lo que está pasando. Usted va a Herrera y Los Santos y usted ve a Mocú, están haciendo ollas y cocinan y cantan y pelean. Estamos generando una sustentación de la lucha, que a esa lucha se le cuelan los insurreccionales o los elementos nocivos a la sociedad para dañar la lucha. Unas veces son por propio motivo y otras veces son metidos. Eso siempre ha pasado. Entonces, lo que tenemos que entender, y lo que el presidente debe entender, es que estos sistemas de seguridad de los gobiernos son perversos para entender el problema político y de comunicación. Son perversos, ¿por qué? Porque solo le dicen al presidente lo que quiere oír, no lo que debe oír. Entonces, por eso que el presidente tiene que buscar otras formas de tener su... Usted es comunicadora, Sabrina. Usted sabe perfectamente bien que uno de los graves problemas de este gobierno es su forma de comunicar las cosas. O sea, hay una grave problema en la comunicación del Estado. Entonces, esto no se resuelve con Twitter en contra de, o acusando a, o diciendo qué tal. No, porque los otros también tienen la misma capacidad de respuesta. Al final se produce una anulación, cero lo que va. Entonces no comunicamos bien. Y el país no tiene una perspectiva de cuál es la salida. El que le diga a usted que tiene una salida, no le está diciendo la verdad. La única salida nos la va a dar el diálogo. Esa es la única salida y ahí podremos entonces ver qué cosas son posibles y qué cosas no son posibles. Me preocupa este problema del presidente con la Asamblea porque pone en duda la capacidad de poder hacer las cosas. Pues. Así es, yo cuando inició el gobierno me pareció una muy buena idea. Las conferencias de los jueves marcaban un contraste con el gobierno anterior donde el presidente estuvo ausente, marcaban una intención de ser transparente, pero conforme ha ido pasando el tiempo, estas conferencias de los jueves, en mi opinión, se han vuelto en un foco más de conflicto, precisamente por la retórica tan agresiva del presidente. Y no solamente en temas donde la retórica agresiva sea, digamos, necesaria o se justifique de alguna manera. En cualquier otro tema, o sea, cuando arremetió contra la Universidad de Panamá, cuando arremetió, que no fue una conferencia, pero fue una entrevista, cuando arremetió contra los que se opusieron en 2023 al contrato minero, o sea, se ha ido ganando tantos enemigos innecesariamente, y creo que ese es el principal problema en su forma de comunicación, y esa retórica ha ido permeando a las personas que lo rodean y se han dedicado a atacar en redes sociales a las personas, periodistas o ciudadanos que piensan diferente. Y cuando tú tienes un sector que se radicaliza, tienes al otro sector que hace lo mismo, que lo empiezan a llamar dictador, que yo no creo que Molino sea un dictador, simplemente tiene un talante, y lo he repetido otras veces, más de mandar y no de gobernar, de entender la multiplicidad de actores que tiene que escuchar o la importancia, por ejemplo, de poder gobernar junto con la Asamblea, de poder entender el aporte que hace el órgano legislativo, de poder marcar la separación clara con el órgano judicial. Entonces yo creo que ese es un problema que tiene que abordar, y el otro es las personas, como bien usted dice, ingeniero, que le están hablando. Es muy temprano en su gobierno para que el presidente esté tan aislado o tan rodeado de personas que le dicen solamente lo mismo. Y durante varios meses hemos visto que él se reúne siempre con los mismos sectores, y esto ha sido algo
que ha sido una constante en su gobierno desde que dijo que este era un gobierno, que el suyo era un gobierno de empresarios, un gobierno de los que sí pagan planilla, y lo vemos constantemente reunido con estos sectores que piensan igual que él, y los empresarios son una parte muy importante del país, pero no son la única parte. Entonces, cuando los otros sectores del país sienten que no se gobierna también para ellos, o sienten que se les demoniza de entrada, creo que ahí se crea un problema con la credibilidad del presidente de la República y de su gobierno. Entonces, creo que él puede corregir ese estilo y puede rodearse de gente que piense distinto y que le diga otras cosas. En el caso de lo que pasa o no pasa el lunes, yo creo que al igual que con el tema de Bocas del Toro y con la crisis en general que ha generado, digamos, la unión de varios temas, pero principalmente el descontento alrededor de la reforma y el descontento alrededor del estilo de gobierno del presidente, la ministra sí ha continuado de esta manera, sí ha manejado la huelga sin tener cifras específicas, sin tener un discurso consistente, sin sentarse a dialogar con las personas, y con la misma discurso o narrativa de que a los docentes no les afecta la ley. Eso es desconocer que los gremios docentes siempre han tenido en Panamá históricamente un papel importante o de liderazgo en distintas luchas sociales. No significa o no hay que reducirlo a si les afecta o no les afecta la ley. No es la primera vez que los gremios docentes se unen a protestas a nivel nacional. Yo diría que siempre, en el 2022, en el 2023, también ahora. Eso hay que entenderlo y dejar de repetir, pero es que no les afecta. Pues a todo Panamá le afecta de alguna manera. Y creo que si el presidente se serena, si escucha otras voces, si entiende cuáles son las prioridades y que esta no es la manera de continuar, todavía le faltan 4 años, podríamos conducir mejor el país, se podría generar un mejor ambiente en el país del que hay actualmente. Sabrina, tú que eres una estudiosa en el tema Israel, ¿qué opinión tienes y tu visión de la situación que se está viviendo en este momento entre Irán e Israel? Tema que también hemos abordado aquí en Noticias 180 Minutos, por las repercusiones que esto pudiera tener no solamente en la región, sino a nivel internacional y afectarnos a nosotros. Estamos hablando del petróleo también y de vidas humanas. Adelante. Sí, bueno, la situación no ha parado de escalar desde el 13 de junio y hay un factor importantísimo, y es si Estados Unidos va a intervenir o no va a intervenir. Israel lanza esta operación con el objetivo de acabar con el programa nuclear de Irán. Yo ayer escuchaba al exsecretario de Energía en tiempos de Barack Obama, que fue clave en el acuerdo nuclear, en términos nucleares que tenían Estados Unidos e Irán, y que según algunas personas logró contener la iniciativa o la ambición de Irán de tener armas nucleares. Y él decía que la única manera en que tú acabas con un programa nuclear de un país como Irán, donde hay una teocracia que desde 1979, digamos, gobierna o reprime al pueblo iraní, que son, digamos, las principales víctimas de esta situación. Que la principal manera de parar ese programa es por la vía de la voluntad política o la vía de la negociación. Que no hay, ni siquiera Estados Unidos tiene el conocimiento o las armas que puedan dejar en cero el programa militar, el programa nuclear iraní, porque como no tienes absoluta transparencia de todo el arsenal que tienen o todo el desarrollo que tienen, por más de que se bombardee el sitio Fordo al que no puede llegar Israel porque no tiene la capacidad militar para hacerlo,
la capacidad, digamos, de Irán de recuperar el conocimiento, a pesar de que los principales generales de la Guardia Revolucionaria, los científicos nucleares, pues han sido asesinados en esta campaña. La capacidad de recuperarla puede ser en meses. Entonces, esto te indica que tienes que llegar a una negociación. Trump estaba, después de haber criticado por mucho tiempo el acuerdo al que llegó Obama, estaba a punto de alcanzar un acuerdo similar al de Obama, que yo creo que al final es mejor tener a tu enemigo cerca. Al final es mejor saber exactamente y tener los inspectores con el acceso para poder controlar exactamente qué tienen y qué no tienen y tener límites en el enriquecimiento de uranio, porque es claro que por muchas décadas Irán ha ido, digamos, armando a proxies en la región, proxies alrededor, especialmente de Israel, pero importante para Panamá, milicias o grupos terroristas definidos por Estados Unidos o por la Unión Europea como Hezbollah, que han hecho atentados terroristas en Panamá. Panamá tuvo un atentado terrorista de un proxy iraní de Hezbollah en el año 94, en el avión de alas chiricanas. Entonces, ¿por qué traigo todo esto? Si Estados Unidos hace parte, no como un mediador o no como un negociador, sino como parte militar de esta campaña, evidentemente Panamá se puede convertir en un blanco y el canal de Panamá se puede convertir en un blanco porque históricamente Irán ha mirado el canal de Panamá como un activo geopolítico importante. Panamá ya tuvo una experiencia con terrorismo financiado o perpetrado o desde Irán, al igual, bueno, Argentina de manera mucho peor. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con cómo se maneja el tema en Panamá. O sea, hay que mirar muy de cerca lo que está pasando porque Panamá no es ajeno al conflicto y no es ajeno al conflicto no solamente desde el punto de vista del impacto económico. Creo que hay que tomar medidas en el caso de que Estados Unidos decida involucrarse militarmente en el conflicto para proteger la neutralidad del canal. Bueno, Sabrina, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir contigo como todos los viernes aquí en Noticias 180 Minutos. Gracias a ustedes. Y viendo el escenario como está, y esperemos que este Consejo de Gabinete